Por alguna razón, siempre que nos equivocamos y que le fallamos a Dios, lo primero que hacemos es alejarnos. Entonces todo aquello que hacíamos, que nos conducía directamente a una relación con Dios o nos permitía disfrutar de su presencia, dejamos de hacerlo. Nos cuesta muchísimo entender que a pesar del error, Dios no nos rechaza y que en vez de alejarnos, lo que debería pasar es que intencionalmente nos podamos acercar a Él arrepentidos, contritos y humillados, no importa cuántas veces hayamos fallado. Lo que sucede es que el enemigo es muy sutil, siempre está intentando sembrar en nuestras mentes palabras negativas, discursos que no propiamente son la palabra de Dios, sino que por lo general son mentiras inventadas por Él para que nosotros las podamos creer y además las aceptemos en nuestro corazón como verdad. Y eso hace al final que la imagen que tenemos de Dios sea distorsionada a causa de la influencia que Él genera al momento de hablarnos. Cuando a pesar de tantos errores que podemos cometer, nuestra iniciativa siempre está en buscar el rostro de Dios, sin darnos cuenta que el Espíritu Santo comienza a formar nuestros corazones, a moldearnos y a acostumbrarnos además a pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, provoca bendición, es muy difícil que nos podamos alejar. Podemos ver varios ejemplos en la palabra de grandes hombres de Dios que de alguna manera fallaron y pudieron entender en ese momento que lo único que necesitaban era acercarse más a su Creador en vez de alejarse. David es un ejemplo claro. Cuando fue confrontado por el profeta después de haber hecho lo malo que hizo delante de Dios, que en este caso fue matar a un hombre para poder quedarse con su esposa, pero lo primero que hizo cuando fue confrontado precisamente fue humillarse, reconocer su falta y rogar para que la presencia de Dios jamás se apartara de su vida. Encontramos un corazón conforme al corazón de Dios, como dice la palabra de Dios, que no es precisamente aquel que no se equivoca, sino que aquel que entiende que al equivocarse puede acercarse a Dios y seguramente Dios no le rechaza. Así que lo mismo debería pasar con cada uno de nosotros. Y fíjate que lo que David hizo fue muy pero muy delicado. Esto debe enseñarnos algo, y es que sin importar lo que hagamos, la solución está en acercarnos a Dios, no alejarnos de Él. La Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. En este pasaje aprendemos algo muy importante. Dios siempre está ahí a la puerta y llamando. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a escuchar su voz. Y otra cosa que nos enseña este pasaje es que Él siempre está dispuesto a que cenemos con Él. Esto significa de que podemos intimar con Él, así sea que nos hayamos equivocado. Esto derriba cualquier tipo de teoría que el enemigo muchas veces injerta en nuestra mente y que tiene que ver con que no podamos acercarnos a Dios cuando nos equivocamos. Otra historia que lo confirma está en la negación de Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Esto efectivamente ocurrió, y Jesús con el tiempo después se aparece a Pedro y le pregunta las mismas 3 veces que falló si le amaba. Y no solamente Dios confirmó su amor, o Jesús confirmó su amor a Pedro, sino que lo afirmó diciéndole que apacentara sus ovejas. Es decir, el mismo plan que Dios, en este caso Jesús, le había revelado a Pedro en su momento, que quería que pudiera predicar la palabra y que se convirtiera en pescador de hombres, se la confirma después que falló. Le dijo: necesito que seas pescador de hombres. Así que por mucho que nosotros hayamos fallado, en algún momento Dios nos confirma en esta mañana que va a hacer justo lo que dijo que iba a hacer en cada uno de nosotros. Así que no nos alejemos, tenemos que acercarnos. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Ha sido un refrigerio a nuestro corazón que agradecemos muchísimo. Sabemos que sin tu presencia somos absolutamente nada, y que además la palabra nos enseña que apartado de ti no podemos hacer nada. Eso ilustra un poco que a pesar de nuestras fallas siempre tú estarás ahí para nosotros, y que lo único que requiere es que nuestro corazón siempre esté contrito, dispuesto y humillado a reconocer nuestros errores y a saber que tú nos perdonas. Te damos gracias nuevamente, Señor, en tu nombre. Amén y amén. ¿Qué mensaje más hermoso hemos recibido en esta mañana? Sería maravilloso que pudiéramos compartirlo para que otras personas también puedan recibir esta bendición. Qué bueno sería que puedas suscribirte a nuestro canal y estar atento a todo nuestro contenido, que seguramente será de mucha bendición. Dios te bendiga grandemente.